Hola, ¿qué tal? Es un gusto darte la bienvenida a esta entrevista que le hice al maestro Zen Denko Mesa, en donde vamos a hablar de la sabiduría del Zen. Y te voy a compartir un poco de lo que vas a escuchar o ver en esta entrevista. Hablamos de qué es meditar, desde un aspecto muy inspirador que de veras se te va a antojar meditar o te va a reconectar con tu práctica meditativa. Hablamos del cuerpo, las emociones, la mente, qué es el Zen, qué es la sabiduría, también de los diferentes estados de absorción cuando estás meditando y cómo vas accediendo a estos estados de una forma súper aterrizada. Hablamos del apego, de morir, de que también que dejes morir la idea que tienes de ti, del discernimiento, de lo importante que es la perseverancia y la paciencia, y también cómo la enfermedad que tenemos y lo que nos hace sufrir es el apego. Y al final, Denko Mesa nos hace una recomendación de cómo poder empezar a meditar de manera que pueda ir trascendiendo a tu vida cotidiana. Entonces, espero que disfruten esta entrevista, que les sirva. Si les gusta, compártanla con más personas y les voy a presentar quién es Denko Mesa, ¿ok? Es maestro Zen, como ya dije, dirige la comunidad budista Zen Luz del Dharma, que tiene centros en las Islas Canarias y está empezando a crecer en toda la península ibérica, en España. Es profesor del máster en Mindfulness de la Universidad de Zaragoza, donde yo participé como alumna. Yo tomé la maestría en meditación mindfulness de 2 años y él fue uno de mis maestros. Ha creado y dirige un proyecto educativo que él llamó Mindfulness, el despertar de la presencia. Y también, además de ser maestro Zen, ponente y conferenciante, ejerce docencia como profesor de lengua castellana y literatura de enseñanzas medias y bachillerato en la ciudad de San Cristóbal de la Laguna, Tenerife. Entonces, de veras que es un gran maestro. También tiene varios libros que ha publicado de poesía o de budismo y su última obra se titula Quietud. Y bueno, viaja constantemente, dirige retiros de meditación, da conferencias, cursos, talleres, porque él quiere contribuir a la formación integral de las personas. Entonces van a poder ver cómo su estilo es claro, es directo, es sencillo y se van a quedar con un montón de ganas de meditar y de contactar con la sabiduría y la presencia. Entonces, que lo disfruten. Y por cierto, si les gusta esta entrevista, compártala con más personas, comenten abajo si tienen dudas, preguntas y ver si hacemos otro video. Entonces, tu retroalimentación y tus comentarios son muy importantes para nosotros, ¿ok? Denko Mesa, bienvenido. Qué gusto tenerte aquí en mi canal de YouTube y en mi podcast. Muchas gracias, Maite. La verdad es que hacía tiempo que teníamos pendiente este ratito Sí, y, y me alegro mucho de haber encontrado el espacio para reunirnos. sí, yo también. Gracias. Pues, y también espero que a todos les sirva esta entrevista, ¿no? A todos los que la escuchen y la vean. Bueno, a ver, ya estás moviendo un montón de cosas a través de tu canal, Sí. muy variado. Entonces, a ver qué le podemos aportar hoy a la gente que nos escuche Sí, sí, y sí, que nos vea, claro. claro. Pues de entrada ver la sabiduría del Zen, ¿no? Em, Me gustaría que nos compartieras qué es el Zen. Así de entrada. Así de entrada, o queremos hablar de algo antes. No, pero ¿qué es el Zen? Digo, hay un boom con todo esto de la meditación y las Sí, personas están interesadas en meditar. Yo cada vez conozco a más personas interesadas en meditar. sí. Creo que, bueno, hay diferentes tipos de meditación y unos les Mm. llaman más a unos que a otros. Y creo que es bueno saber los diferentes tipos de meditación que hay y cuál es el que conviene a cada quien. Y al mismo tiempo ver, o sea, me gustaría también que la gente se inspirara con meditar, porque a veces la gente quiere meditar, pero no lo hace, lo pospone. Y yo creo que porque da flojera o porque la gente dice, bueno, pero antes tengo otras cosas que hacer, antes que sentarme a no hacer Claro, nada, ¿no? Eh, claro. Entonces, Maite, por ejemplo, eh, lo que a mí me viene, ¿no? Quizá podríamos acercarnos primero al verbo meditar, ¿vale? Ujú. O sea, ¿qué significa eso? O por lo menos desde el sentir personal, ¿no? Entonces te lo comparto y para que la gente lo,
nos vea y nos escuche. Mm, Yo siento que meditar es una capacidad que tenemos todos los seres humanos, ¿no? Un potencial. Y es el potencial que yo lo llamo de darte cuenta, ¿no? Entonces, meditar es como un ejercicio de contemplación tranquila de todo lo que acontece, ya sea a nivel interno o a nivel externo. Entonces, meditar es un ejercicio de toma de conciencia a través de una gran herramienta que se llama el poder de la atención. Todo eso podría estar englobado en el término meditar, ¿no? Ujú. Entonces, claro, tú dices, pero es que a lo mejor a uno le da flojera, ¿no? Que es una expresión muy tuya de allá, ¿no? Ah, sí. Dice, claro, flojera significa que al meditar hay un acercamiento íntimo, ¿no? Profundo, lo que tú quieras, ¿no? Para el descubrimiento de las grandes preguntas de la humanidad, del quién soy yo, de qué va esto, de qué manera lo estoy haciendo, desde dónde, para qué. Todo eso es, digamos, la visión que se va clarificando cuando uno o una se entrega a esta capacidad de meditar. Mm, No ujú. sé cómo lo recibe. Sí, sí. Y entonces, partiendo de ahí, ¿no? De esa capacidad íntima y cercana y tan bonita, porque al final es un ejercicio privado, o Ujú. sea, no es secreto, pero, pero una persona entra en esa privacidad no manipuladora de la experiencia, o sea, se abre a un conocimiento real, ¿no? Todo esto es meditar. Hay como una especie de desvelamiento del ser en muchos niveles, ¿no? Ok. Entonces, partiendo de ahí, Maite, el Zen, que es la pregunta que, que me hiciste, que digo, oh, vamos a entrar así de golpe, ¿no? Vale. El Zen es una palabra japonesa, ¿no? Que en castellano, ¿no? Podríamos entenderla como una meditación silenciosa, una introspección serena, una observación lúcida, penetrante. Todo eso podría estar dentro de la traducción japonesa de la palabra Zen, ¿no? Ujú. Entonces, Zen también es, por ejemplo, un estado de absorción. O sea, una persona se puede quedar absorta en el sentido de un estado meditativo cuando está completamente fundido con lo que está aconteciendo. Por ejemplo, esta entrevista, yo que te veo ahora a través de ese canal y tú conmigo que estás así tan, tan respetuosa, ¿no? Tan callada, tan receptiva, ¿no? Y yo que al mismo tiempo estoy expresándome, cuando hay una fusión total con lo que está aconteciendo, podríamos decir, esto es Zen, ¿no? Y Sí. sobre todo es que es una experiencia, ¿vale? Porque a nosotros nos encanta perdernos en las etiquetas, en los conceptos y alejarnos de la vivencia meditativa, ¿no? Que es lo que estamos tocando. Y entonces la palabra Zen es una transliteración fonética que remonta hacia atrás en el tiempo y nos lleva, digamos, en la tradición budista, a esa primera persona que se entregó a un acto meditativo consciente que fue Siddhartha Gautama, el Buda, ¿no? Ujú. Entonces, las primeras escuelas que surgieron después de que Siddhartha tuvo un conocimiento así profundo de la realidad y de sí mismo, si uno estudia así un poco esta historia, aparece el concepto dhyana, ¿no? O yamna, que eso es en India, que cuando evoluciona el budismo llega a China, te encuentras la palabra channa, y cuando de China evoluciona a Japón, channa se convierte en chan y chan se convierte en zen. Bien, ok. ¿Y viene de Diana? Y es De Diana. Dhyana, Dhyana. Que son estos Entonces, estados de absorción total. eso es, claro, entonces
Venga, pues si Zen, de manera resumida, significa un acto meditativo, luego ahí podríamos abrir el abanico, como hago yo, y decir, vale, ¿cuántos grados de profundidad de la mirada es capaz un sujeto de acceder? Y ahí aparecen lo que se llaman los diferentes grados de absorción o dhyana. Ok, ok, ¿Sí? hablando de estos, sí, bien, hablando de estos estados de absorción, ¿qué es lo Ajá. que te da ir accediendo a diferentes estados de absorción? Mm. Eh, la apertura, ¿no? La capacidad de permitirte adentrarte en un terreno no controlado por los programas, por la mente, por las somatizaciones, por eso dije apertura. Entonces, por ejemplo, podríamos decir, ¿no? Para las personas que nos estén escuchando, nos escuchen, ¿no? El primer acceso a nivel meditativo supone un abrirte al mundo del cuerpo, en una postura corporal correcta y en una respiración adecuada. Esa es la llave para poder ir accediendo a diferentes grados de absorción o de profundidad meditativa. Entonces, una vez que la persona encuentra la palabra, por ejemplo, para el cuerpo sería encontrarte estable y fluido, ¿no? Ujú, Porque si hay un exceso de tensión, entonces eso es un machaque, ¿no? ujú. Yo, por ejemplo, le digo a mis alumnos o la gente que hace prácticas o retiros que el primer verbo que hay que desechar, o sea, echarlo, ¿no? Del vocabulario del meditador es yo aguanto. Mm, Eso no tiene nada que ver con ese acto amoroso, ¿no? Y dulce y tierno de meditar. Ese es un encuentro íntimo contigo misma y contigo mismo. Entonces, me sigue esa apertura, lo que requiere, pero básicamente es que aprendas a sentarte o a tumbarte o a caminar, ¿no? Hay diferentes posturas meditativas y intimar con ese gran aliado que es la respiración, ¿no? Y una vez que eso se encaja y tú te sientes estable, entonces podríamos hablar de un primer grado de absorción o de dhyana, que sería el trabajo con el ámbito sensorial. ujú, Porque a nivel sensorial es un impulso muy instintivo, muy antiguo que tenemos nosotros, pero allá hay una catalogación primitiva de la experiencia, pero muy interesante, y es que nosotros las sensaciones las catalogamos como placenteras, desagradables o neutrales, ¿no? ujú, Entonces, si tú pones la atención, ¿no? A cada una de las puertas de los sentidos, tacto, vista, olfato, gusto, y eres capaz de abrirte y estar estable, sin tomar partido ni por ni contra de lo que está aconteciendo, ese ya es un buen y primer grado de absorción meditativo. ujú. Y siento por experiencia que esa es una de las claves, ¿no? Para luego poder acceder, por ejemplo, al plano emocional. ¿Por qué? Porque a medida que te abres más, claro, ¿cómo decías tú el verbo que utilizabas? Te daba eh, ¿Flojera? flojera, claro, porque te vas abriendo y claro, cuando uno se encuentra ya a nivel emocional, el impulso, ¿no? Porque las emociones son impulsos de la voluntad, ¿no? Pueden ser conscientes o inconscientes. Entonces, en un acto meditativo, tú observas todo eso, hasta que desde ti surja, digamos, un equilibrio emocional y entraríamos en lo que en el budismo se llama la ecuanimidad, Mm, ¿no? Que es eh, mantenerte en un orden interno en el que sabes que hay una tendencia natural, emocional, de querer ir hacia una sensación agradable, ujú, ¿verdad? ujú. Pero el problemita lo tenemos cuando ese impulso te lleva
al terreno de mi tesoro, que no me lo toque nadie, porque eso se llama apego. Ujú, Y claro, si uno tira hacia lo agradable, hacia el placer, hacia lo que se cree propietario, se identifica en exceso emocionalmente con lo que sea, con una emoción, una idea, una persona, lo que fuera, ¿no? De manera excesiva, esa fijación emocional hace daño a la persona. Y mm, en el budismo se lo llama sufrimiento. ujú, Y claro, al no conseguirlo, un meditador se observa en todo eso, ¿no? Y al no conseguirlo, hay otra emoción muy fuerte, que es la que te da también flojera, como tú dices, mm, que es todo el lado oscuro del corazón, ¿no? Que es entrar en la ira, en la pataleta, en el enfado, en la palabrota. Son emociones viscerales, ¿no? mm, Porque el practicante no está templado, no está estable o se ha abierto demasiado, pero se lo llevan los demonios o se lo llevan los placeres. Entonces, cada vez que uno va accediendo a diferentes niveles de absorción, tiene que ir eh, sabiendo, y de ahí viene la sabiduría del Zen, integrar los anteriores. No sé si me explico. O sea, si tú estás trabajando a nivel emocional, significa que tienes un control a nivel sensorial, corporal y respiratorio. ok. Ujú, ¿Sí? sí, bien. Ok. ¿Algo más que agregar de los estados de absorción? Porque estarías así, sería, por ejemplo, el plano corporal sensorial, el primer grado de absorción, la palabra clave sería estabilidad, que la dije antes. Cuando trabajas a un nivel emocional, la palabra importante a descubrir en ese acto de indagación consciente sería la ecuanimidad, ¿vale? Ujú, Y si llegas ya a un nivel mental, ¿no? Que ese, ¡guau! Porque ahí es donde entramos en el gran tinglado, ¿no? Entonces, claro, eh, ahí hay que dejar a un lado los juicios, la crítica, el exceso de, o sea, usarlos de manera adecuada. Pero cuando uno se pierde en un pensamiento discursivo, repetitivo, programático, automatizado, uno ha perdido la presencia y ujú, actúa a través de lo que yo llamo la ausencia. Y claro, así nos va, así nos ujú. va. Entonces, la gran palabra que define que un meditador o una meditadora está estable y ecuánimemente establecido a nivel mental sería que su meditación es objetiva, sería la objetividad. Es decir, las cosas son como son, no como a ti te gustaría que fueran, ¿no? Ujú, Entonces, meditar, y volvemos un poco al principio, sería un acto de contemplación no manipuladora de la experiencia. ok. Y eso, esa apertura, te da sabiduría. Ujú. ¿Qué dirías tú que es sabiduría? Lo contrario de la ignorancia. Sabiduría es tener certeza. Ujú, Y la certeza te la da la experiencia de una atención consciente. ok. Entonces, al ejercitarte en un acto meditativo continuado, vas recobrando esa sabiduría de lo que tú eres, no de lo que te habían dicho que eras, ¿no? O de la idea que te habías hecho. E incluso comienzas a tener un contacto real con todo, con todo, Ok. con Eso, las, con ajá. todo. Ay, sí. ¿Cómo que, Disculpe, sí. a qué te refieres con un contacto real? Porque el contacto que estamos estableciendo por lo general con uno mismo, con las circunstancias, llámese de cualquier tipo, educativas, políticas, económicas, medioambientales, ese contacto
porque vivimos en contacto, Ujú, vivimos en interdependencia. Lo podemos vivir de forma consciente o inconsciente. De forma consciente significa de forma sabia, atenta, respetuosa, tolerante, amorosa. mm, De forma inconsciente, desde la ausencia, desde la oscuridad, desde los programas que hemos recibido por diferentes causas, pero que no hemos sabido, digamos, poner en su sitio, ¿no? Hay todo un bagaje cultural, educativo, filogenético, que evidentemente forma parte de mm, nosotros. Uno no puede renunciar a eso. mm. Pero a través de la meditación, tú haces un repaso integral de lo que tú eres como persona y vas simplemente eh, alimentando aquello que te nutre. Eso sería sabio, ¿no? Claro, sí. Si tú alimentas compulsividades o impulsos inconscientes, es como decir, joder, eso es de tonto, ¿no? Sí, Eso sería ignorante, ¿no? claro. No siempre lo que te nutre es lo que se te antoja o lo que te apetece. También es Claro. importante decirlo, ¿no? Como que a veces dices, bueno, esto voy a cuidar de mí, esto me hace sentir bien. Y creo que Ya. hay un poco de confusión porque Mm, yo creo que, por ejemplo, cuando yo empecé a meditar, no era lo que se me antojaba, pero venía como de un impulso más profundo que decía, esto me va a hacer bien. Y eso no ya. significaba que no me desesperaba, me daba sueño, este, lo que sea, pero había algo más profundo que yo no sé qué, pero una fortaleza interna que gracias a Dios lo escuché, porque si no, Claro, no, es que las personas que por diferentes causas llegamos a las vías contemplativas, y hay muchas, el Zen es una de las grandes ramas del budismo y de las tradiciones espirituales, religiosas o pragmáticas de la vida, como cada cual lo quiera llamar. ¿No? Entonces, tenemos la fortuna de poder un poco tranquilizar esos impulsos, ¿no? Y al ralentizar la mente y observarla, ¿no? Con apertura, con respeto, sin una fijación excesiva, va surgiendo esas intuiciones verdaderas de las que tú acabas de decir. Intuiciones, ¿no? Pero dices que yo me huele que va por aquí, ¿vale? Pero siéntate, siéntate, respira, entra en un ejercicio introspectivo y ten paciencia para que venga la respuesta. Por eso, antes definí que la esencia de la meditación, creo que de cualquier meditación, es aprender, ¿no? Y uno está todo el rato aprendiendo, ¿no? ujú, Aprender a abrirse a la impermanencia, porque todo está cambiando todo el rato, soltar el a mí me gustaría que esto se repitiera así asado, mm, y entonces desde esa estabilidad de la que te hablaba, aprender a fluir y decir, yeah, o eureka, ¿no? O ha aparecido. Y tú lo sabes, ¿vale? O sea, la sabiduría, sí, está en los libros, en los grandes anales de la humanidad, todos los grandes sabios y las mujeres de la vida han dicho esto y lo otro. Todos los sabios hablan de lo mismo a través de distintos lenguajes. ujú, Los dos sabios nunca se pelean. ¿Cómo se van a pelear? Si se reconocen en lo que son, ¿no? ujú, Los tontos somos los que nos peleamos, ¿no? Porque tiramos del ego, ¿no? Del personaje, como lo llamo yo, que ese siempre se quiere salir con la suya, ¿no? Ese es el ignorante, ¿no? El que sueña, ¿no? Que está soñando y está tremendo atrapado en un sueño, ¿no? En una ilusión. En el budismo se llama maya, ¿no? mm, Y claro, el gran objetivo del meditador es despertar. sí. Ok, ¿qué es despertar? Despertar es dejar de estar dormida. Ok. Bueno, entonces, ¿pero qué es estar dormido? A ver, estar dormido es estar en un estado de ausencia, ¿vale? Entonces, en un estado de ausencia, las palabras, los pensamientos y los actos que fluyen a través de esta existencia generan sufrimiento. ¿Por qué?
porque están basados en el desequilibrio entre el apego y el rechazo. Esa es la gran crisis del personaje. Mm. Entonces, si tú alimentas eso, seguirás alimentando la oscuridad, la falta de tono, de dispersión, de diligencia, ¿no? Estás todo el rato justificando, esperas que el de al lado te venga a sacar las castañas del fuego, ¿no? Entonces, esa sería la gran mentira en la que está el ser humano, ¿no? Una persona que se entrega a un acto meditativo debe saber, y si no que nos oigan todos la gente que nos vea en tu canal, ¿no? Que la meditación lo que garantiza es una crisis de identidad tras crisis de identidad tras crisis de identidad. Dice, ostras, qué flojera. No, Dice, por favor. claro, Hay gente que me dice, es que yo no quiero confrontarme o eso de la confrontación no me gusta. ya, Pero yo digo, bueno, pero es que eso te va a hacer libre. claro, claro. Ya, Es que atravesar. la persona sabia es libre en su naturaleza, ¿sabes? Es que tremendamente libre, ¿no? Es que, Porque, sí, perdona, porque, porque nadie te tiene atado. exacto, es la resistencia a dejar ir eso que de la crisis que hablas, es nuestra resistencia, lo que o Ya, la lucha, lo que hace que suframos, no en sí mismo claro, que se muera una idea que tenemos de nosotros. Eso claro. no tiene Por problema. ejemplo, en el budismo no se habla de problemas, sino de oportunidades. Fíjate, o sea, para un meditador cada día es buen día. O sea, siempre está abierto, ¿no? a la experiencia nueva. Ahora, desde el momento en que tu mente se atrape por algo o por alguien, ¿no? Hay una diferencia a nivel meditativo, o por lo menos el concepto que yo utilizo, entre la concentración y la fijación. Ok. O sea, la concentración es la capacidad de estar ahí, en una apertura presente, teniendo, fluyendo, ¿no? A ver qué es lo que toca ahora, por aquí, por allá, a veces estás mejor, a veces estás peor, pero puedes ir regulando, ¿no? O sea, estableciéndote en esa concentración. Cuando aprendes a concentrarte, o sea, focalizar y dirigir la energía de la presencia, luego puedes ir abriendo el zoom de la mirada, Mm, ¿verdad? ujú. Sería lo que yo llamo la observación. Entonces, el poder de la atención es ese poder concentrarte, que sería que esto o aquello no me disperse, y al mismo tiempo abrirme, sin manipular. Eso sería meditar. Sí. Desde el momento que entre la palabra o el concepto fijación, uy, hay que volver de nuevo. Hay que Ok. empezar otra vez Pero a fijación prueba. es que, como si ya tuviera que ser de cierta forma o que Claro, se quede así este estado, que se quede el claro. silencio. Eso es una ilusión. Eso pertenece al lenguaje del confuso, ¿vale? Del ignorante. O sea, lo, lo único que no cambia es precisamente la ley del cambio, Ok, claro. ¿vale? Entonces, no te puedes agarrar a nada, ni a nadie, Sí, ¿no? Y esa es una verdad como un castillo. sí. Ahora, cuando atraviesas esta verdad y te abandonas, ¿no? En una confianza tan bonita a todo el universo, todo, ¿no? A todos los seres, y te permites ser en la totalidad de lo que tú eres, con tus luces y con tus sombras, ahí, chapó. Esa es la clave de esa sabiduría. Y eso se experimenta, Maite. Surge. Sí, Surge con la práctica, no con tu mente. sí, sí, de acuerdo. Porque creo que parte de lo que descubres ahí es que no hay nada personal y cuando las cosas no son personales contra ti, Ajá, o creo, naturalmente surge una capacidad de gozo, como que claro, disfrutas. vale. Esa capacidad de gozo en el budismo es lo que se llama, que es muy bonito,
porque son valores que están en lo más profundo de nuestro ser. Por ejemplo, la compasión que está tan manida, ¿no? Tan utilizada hoy en día en toda esa New Age espiritual, como la llamo yo, ¿no? Es una de las Brahma Vihara, una de las grandes moradas del ser, Ujú. junto con el gozo, ¿no? Que sería traducido, por ejemplo, en castellano como la alegría del encuentro, ¿no? Del compartir. Entonces, la compasión, el gozo, ¿no? El amor verdadero, ¿no? El amor no es apego, para mí es un estado tan bonito y de respeto, ¿no? Por el otro, que está viviendo sus propios procesos, pero que ahí hay una resonancia mutua que me hace vibrar en una misma unidad. Todas estas emociones sublimes son las que surgen a través de años de práctica, ¿no? En ese ejercicio de la meditación. Eso sería la sabiduría en general, ¿no? O sea, tocar lo esencial, es la meta de todo meditador y de todo meditador. Sí. Yo ahorita agregaría algo que luego le ponemos una onda lineal a la vida y como que entonces si medito más, entonces me voy a volver. Creo que quitándole lo lineal o hacia dónde tienes que llegar, la meditación por sí misma, o sea, la que practiques hoy, poderosa. Y si de hecho te cuesta trabajo esa meditación, son de las más enriquecedoras cuando atraviesas los momentos de dificultad en la meditación, Claro, porque te por- da mucho valor. Oh, no, Maiti, porque volvemos al principio de la conversación, ¿no? Porque, claro, tenemos que entender lo que estamos haciendo, entenderlo, porque si no comprendemos la esencia de la práctica, la automatizamos. Entonces, en este sentido, ¿cómo mide un meditador o una meditadora la calidad de su mirada introspectiva en ese ejercicio de la meditación? Cuando es capaz de no juzgar lo que ha acontecido, por ejemplo, en 20 minutos, 15 o media hora. mm, Entonces tú puedes decir, oh maestro, pero es que he tenido, pero una meditación de perro. O sea, pero es que me ha salido todo. El cabreo que tengo con el vecino, el policía que me puso una multa, ahora que resulta que tengo que pagar los libros de estos principios de curso, el me dolor cago de en todo. espalda, Y empieza, las y emociones. el coco, y durante media hora, tú imagínate el estado mental y emocional del practicante a toda castaña, ¿no? ¿Qué Mm, pasa? Que si ese meditador o meditadora internamente se encuentra estable, tranquilo y abierto a todo lo que pasa por el cielo, sin identificarse y sin rechazar, al final de la meditación le pregunta, ¿qué tal? ¿Qué tal te fue la meditación? Dice, fantástica, maestro. Fueron 30 minutos de puro infierno. Y yo le digo, muy bien, muy ujú, buena meditación, sí, porque ha sido consciente, sí, ¿sabes? Porque no huye nada y no busca cosas especiales ni místicas. Entonces, la calidad de la meditación te lo da la calidad de la mirada. O sea, la capacidad de recibir, sea lo que sea, todo es como es. ujú, Entonces, esa es la esencia de la meditación. Contemplar sin manipular. sí. Y en parte es que esa capacidad de contemplar sin manipular o entrenarla te da que no le tengas miedo a las sensaciones de la vida, que las sensaciones son miedo, tristeza, enojo, o sea, ¿no? O que se vaya una sensación placentera, poder estar con cualquier sensación o el vacío, la sensación de vacío, pero de como de vacío existencial, de vacío doloroso, de soledad, por ejemplo, o de duelo, poder estar con las sensaciones a nivel de sensaciones, híjole, yo Claro, creo que es así como el milagro que te da la meditación. claro. Porque ese miedo del que estás hablando, ese lo tenemos todos, ¿vale? Es el miedo a saber, ¿no? De ahí el título que me has puesto, ¿no? Eh, yo dije que saber es tener certeza, ¿no? Entonces, la meditación te confronta directamente, ¿no? Y te dice, vamos a ver, si quieres ir al fondo del asunto,
te tengo que recordar lo siguiente, mi amor, ¿no? Y se puede decir con cariño, ¿no? Ujú. Pero le puedes decir, te voy a compartir una verdad, ¿no? Desde que has nacido, te estás muriendo. Mm. Así de claro. Entonces, tienes la posibilidad de confrontar esa verdad, ¿no? Porque es que, lo que dijimos antes, ¿no? Hay una gran ley que se llama la impermanencia, hablada por todos los poetas, desde Heráclito hasta todos, ¿no? Ujú. De que todo fluye, jamás te vas a poner bañar dos veces el agua del mismo río, me viene el Heráclito, ¿no? Entonces, es la ley universal del cambio. A todos nos afecta. Ahora, ¿usted cómo la quiere llevar? Entonces, si tú la confrontas de manera tranquila, tarde o temprano te va a salir el miedo, ¿vale? A dejar de ser. Ese es el miedo más limitador que tiene un ser humano. Entonces, claro, ahí tenemos que parar y decir, bueno, vamos a hablar de la vida, vamos a hablar de la muerte, porque son conceptos. ¿Cómo te los explicaron a ti? Bueno, ¿y si incorporaras este nuevo concepto cognitivo? ¿Y si lo llevaras a tu cuerpo, al mundo emocional? Y comienzas todo un trabajo indagatorio, psicológico, porque la meditación es un trabajo también con el análisis del cuerpo, de la mente, de las emociones, todo eso es meditar y es ponerlo en orden. Entonces, llega un momento en que sabes que el miedo es una de las emociones más limitadoras que tiene el ser humano para no abrirse al otro lado del espejo, ¿no? Entonces, claro, el miedo se sustituye de manera natural por la confianza, Mm. porque todo está bien. Sí. Y eso, Maite, te lo va dando la práctica. O sea, ¿qué pasa? Que los resultados de esta sabiduría de la que estamos hablando hoy vienen con la práctica, no Sí, cuando tú quieras. claro, sí. De hecho, si lo buscas, no llega. Igual que un Ya, dolor, si tú quieres que se quite, no se quita. Si lo aceptas y lo dejas ser, y una emoción también, se integra o cambia. claro, hay un concepto japonés en el budismo zen que es muy bonito que se llama Fukatoku. Fukatoku es imposible de atrapar, ¿no? Ah, ajá. Y el gran dilema al que se encuentra, al que se enfrenta un meditador o una meditadora es a disolver la ilusión del yo. Ok, Porque lo que nos creemos ser, no somos. sí, Y exacto. eso debe morir. Sí, de acuerdo. Claro. Ahora, el tema de la muerte, ¿no? Que hay una muerte que es que muera la idea que tengo de mí, incluso que Sí, muera la idea que tengo de otros y de la vida, y la muerte como tal, ¿no? La última exhalación de alguien. ajá. ¿Qué dirías? Porque creo que uno de los grandes miedos de muchas personas es la muerte, la muerte de uno mismo o de sus seres queridos. Y fíjate que yo digo, yo Maite digo que a mí no me da miedo mi muerte, pero si tuviera hijos a lo mejor me daría miedo, ¿no? Por los hijos, pero pero luego digo, pero entonces ¿por qué me apego a cosas que quiero demostrar? Eso es que muera una idea de mí, entonces sí me da Vale, has dicho la palabra clave. miedo. Para resolver el dilema, ¿no? Le, le- le vamos a mandar tarea a todos los que nos oigan, ¿vale? Sí, buenísimo, por favor. Y entonces que te digan, ¿no? O que nos digan cómo llevan su relación con el apego en la vida. Mm. O aquí Porque, tenemos apego, ¿no? da igual, léelo como quieras, porque a mayor apego, mayor sufrimiento. Mm. Entonces, ¿qué es vivir? Aprender a desprenderte. Ah, qué padre, sí. Entonces, Mm. cuando sueltas del todo, ¿no? Te mueres, ¿no? No me refiero físicamente, ¿no? Este cuerpo se tiene que morir, si está cambiando todo el rato. Llegará un momento en que este cuerpo físico entra en el electroencefalograma plano y dirá, oye, pues se murió de Gómez. Ya está. Pues ya está, se fue. Su existencia física, ¿no? Ujú. Vale.
Pero mientras dure la existencia física de este ser condicionado, si puedo vivirlo como de una manera incondicionada, tienes la libertad de ejercitarte en el desprendimiento. Mm. Y eso te da la totalidad de la vida, del universo. Claro. Ahora, ¿cómo unirías? Porque el desprendimiento se puede entender como, pues, que no te importen los demás o que no te importa a lo mejor compromisos que tienes o acuerdos que tienes con otros. Y creo que sí es importante, pues, ser alguien confiable también para otros, ¿no? No por desprenderte, entonces te desentiendes. ¿Cómo unirías? Pero te perdí un poquito con la conexión, a ver si te escucha ahora, maestro. Sí, que luego ¿Sí? el desprenderse puede ¿Sí? malinterpretarse con desentenderse, ¿no? O No, no, dejar pero de para tomar nada. responsabilidad o tu compromiso que tienes con otros. eh, No, vamos a ver. No, cuidado, ¿eh? sí, sí, sí. Vamos a ver. Yo, yo soy padre, ¿no? Tengo dos hijos varones, ya que son hombres, Adrián y Sergio. Si yo me identifico en exceso con ellos, lo voy a pasar yo mal, ¿no? Porque quiero que sea y haga las cosas a mi manera, ¿no? Y además les voy a tener que pagar una terapia para que vayan a cargarse al padre. En fin, eso no significa que yo no sea responsable. O sea, una cosa es yo vivir, digamos, una cierta distancia prudencial de acompañarlos en sus procesos, respetándolos y no manipulándolos. Eso sería desprendimiento, pero bien contextualizado. Y son seres muy queridos para mí, son seres amados. Evidentemente, cuando se mueran ellos, si fallecen antes que yo, será una cafrada, porque yo tendré un duelo, pero considerable. Por muy maestro de meditación que sea, lloraré y me dolerá. Ahora, ¿cuánto? ¿Cuánto tiempo me va a durar ese drama? Mm. Dependerá de mi relación con el apego, con cómo yo me haya entrenado en una relación sana con ellos. Pero apego no significa indiferencia, para nada, ¿no? Desapego, O ¿no? sea, Desapego no significa indiferencia. nada, nada. Hay otra de las grandes leyes en las que un meditador trabaja para encontrar esa sabiduría, que es la interdependencia. O Mm. sea, todo está unido. Ahora, ¿desde dónde nos vinculamos con los otros? ¿Para qué nos vinculamos? ¿Qué tipo de lazo establecemos? Eso es todo lo que es revisable. Pero es normal, o sea, es normal que cuando parta un ser querido, tu corazón y tu mente se duela de ello. Y hay que permitir ese duelo. Claro, es sano. Claro. Luego, y también saber que, pues, mis acciones tienen impacto en otros, ¿no? En el sentido de, sí, como creo que a veces tenemos mucho miedo al compromiso, los seres humanos, entonces, como no comprometernos, parece que es un poco de libertad y no necesariamente. Claro, ves, por ejemplo, una de las cosas que aporta el camino del meditador, ¿no? Esa sabiduría de la que estamos hablando hoy. Hay un concepto muy, muy interesante que se llama discernimiento, Mm, ujú. ¿vale? Discernir es una capacidad de ver de manera clara qué tipo de palabras, actos o pensamientos necesita el otro y necesito yo, Ok. ¿sabes? Lo contrario del discernimiento sería el juicio, la crítica, la malinterpretación. Eso no es nada sabio, ¿no? Claro. Entonces, de manera natural, a medida que vas profundizando en el campo meditativo, va emergiendo ese discernir en ti, Maite. Todos tenemos ese potencial, ¿eh? Mm. Todos, ¿no? Como decía, perdón, Ramana Maharshi, dice, no, 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 es que no es que sea imposible de que usted se ilumine, es que ya está iluminado, lo que pasa es que no se da cuenta, Mm. ¿no? Y esto lo decía Sócrates también, o sea, los seres humanos no somos malos, lo que pasa es que tenemos un despiste considerable, ¿no? ¿Por qué? Por una falta de atención, pero todos somos sabios, y ese es el método tan bonito que tenía él, ¿no? Mm. El método mayéutico de ayudar al otro a encontrar la luz.
la luz de la sabiduría, ¿no? Sí. En el budismo se dice la prasña paramita, ¿no? A través Entonces, de preguntar y considerar. claro, de indagar, o sea, meditar es un ejercicio de una indagación consciente. O sea, hay cosas que hacer al meditar, aunque tú estés completamente quieta, en una postura estable, respirando. Dice, bueno, pero no habíamos dicho, maestro, que era contemplar sin manipular. Sí, esa es la actitud, pero el foco habrá que llevarlo para aquí o para allá. Es que hay un trabajo, o sea, es como el trabajo del espeleólogo, ¿no? O sea, a usted le dan un traje, ¿no? Y dice, venga, métase en la montaña y sácanos las perlas de oro que hay ahí dentro. Hay un curro, o sea, hay que trabajarlo. Claro. Sí, no, bueno, el simple, o sea, trabajar el simple acto de estar con lo que hay sin manipular, ya es un trabajo. Y, Claro, y por me- eso, por eso, perdona, Maite, lo que requiere, digamos, el arte del darte cuenta, que es como es el título que le he puesto a uno de mis libros, todos somos artesanos, ¿no? Artesanos de la mente, del espíritu, del corazón. Todos tenemos ese potencial, ¿no? Y ese arte requiere de dos cosas que parece que nos hemos olvidado, sobre todo en la sociedad frenética que estamos viviendo. Y es perseverancia. Mm, Tienes que ir al encuentro alegre con la práctica y cuidado cuando te justifica, ¿no? mm, Y luego cultiva la paciencia, en el ok. sentido de que no corras, no te aceleres. El gran aliado de la paciencia es la respiración. Mm. La paciencia es la ciencia de la paz. Entonces, paciencia y perseverancia. Entonces, si con esa actitud tú enfocas el trabajo indagatorio, vienen los resultados, seguro, seguro. Fíjate que yo tengo aquí un letrerito que dice, para que siempre me acuerde, se supone que es de Confucio, pero bueno, o no, déjame ver si es de Confucio, que dice, no, de Marco Aurelio, perdón, dice, sin prisa, sin apatía y sin pretensión. ¿No? Mm. No, Marco Aurelio era un sabio, ¿eh? A mí me gustan mucho sus meditaciones, me encantan. Él, seguro que tuvo algún chispazo de sabiduría o de discernimiento y expresó cosas muy bellas, la verdad. Mm. Oye, te quería preguntar, bueno, dos cosas. Una, es en esto, o sea, con todo este proceso meditativo, y dado que hay una integración, ¿se asocia a poder, a la salud? O sea, ¿te puede beneficiar en la salud física? ¿Tú qué dirías? Porque también mucho de los, digo, hay investigación hecha que somatizamos, ¿no? Emociones y pensamientos y se expresan síntomas. Em, Creo que es algo complejo todo el tema de la salud de los seres humanos y las enfermedades. Pero, ¿tú qué dirías al respecto? Pues claro que sí, o sea, ese ejercicio de desarrollar el poder del darte cuenta, meditar, supone para el individuo una recapitulación integral de su persona. Es decir, gracias al poder de la atención, tú vas poniendo luz donde antes había oscuridad, vas poniendo sabiduría donde antes había ignorancia. Entonces, primer lugar, donde hay una repercusión favorable para la persona a nivel corporal, Mm, claro. ¿Por qué? Porque hay muchos dolores, muchas enfermedades que se han somatizado en esta existencia de las que no teníamos ni idea. Y eso, Maite, es además lo primero que se encuentra una persona cuando se acerca con seriedad y con honestidad a la meditación. Y es el cuerpo. Pero el cuerpo existencial, pero se somatiza en lo físico, ¿vale? ujú, Entonces, meditar no duele, es a quién le duele y por qué. mm, Podríamos decir que cuando tú coges una postura que no estás acostumbrado, evidentemente necesitas tonificar los músculos, distensar tendones, en fin, soltar, ¿no? Y encontrar un tono adecuado. Eso lleva un tiempo también. mm. Entonces, al principio aparecen, digamos, dolores, o sea, sensaciones agradables, Desagradables. Ujú. desagradables.
Esas son, sinceramente, como el 15% del asunto. Mm, A nosotros lo que nos interesa es trabajar con el 85%, ¿no? Por eso te decía que el primer beneficio del meditador es encontrarse cada vez más y mejor en un cuerpo sano. Seguramente va a diferenciar alimentación compulsiva de alimentación nutricional, ¿no? ujú. Seguramente te va a ir viniendo, ¿no? Y otro tipo de relaciones corporales, ¿no? Pues antes no recibías afecto a nivel del cariño y ahora lo pides. Todo eso va apareciendo, ¿no? Y luego hay repercusiones muy favorables, sobre todo a nivel emocional o psicológico, e incluso a nivel mental, porque va apareciendo el discernimiento que te decía antes. O sea, va, ¿cómo te lo diría? Se produce una reeducación cognitiva en la integridad de la persona y va armonizándose a nivel corporal, emocional, mental e incluso espiritual, te podría decir. Ok. Entonces, cuando esos cuatro niveles están fluyendo, la persona dice, pues yo soy feliz, se siente feliz y lo transmite, o sea, de manera natural. Sí. O sea que sí, que hay cambios, que por eso, claro, está la neurociencia detrás, como alucinando, haciendo los escáneres cerebrales, y claro, hay evidencia. Eso ya hablaremos otro día si quieres. Sí. ¿Por qué? Porque, claro, la sinapsis del cerebro, eso tiene repercusiones en el sistema límbico, etcétera, etcétera, ¿no? Hay una mayor concentración en el alumnado, en el ejercicio de las tareas profesionales, en fin, etcétera, ¿no? Y claro, claro que redunda totalmente en una visión integral de la persona. Ok. Mencionaste hace rato del New Age. ¿Qué dirías que es el New Age, que está, pues sí, en todos lados? Pero ¿cómo poder reconocer que algo es New Age y cuál es el riesgo que tiene el New Age? La experiencia, Maite, la experiencia. Como decía Carlos Castaneda en uno de sus libros, o sea, al final cada uno tiene que encontrar su asiento o su espacio. Entonces, bueno, hay de todo en la viña del Señor, como se dice en la tradición judío-cristiana, ¿no? Entonces, hay una enorme apertura hacia lo alternativo, ¿no? Personalmente me entristece cuando ves a personas, falsos gurús, falsos maestros o maestras, ¿no? Que creen que por hacer un curso de tantas horas ya tienes la capacidad para dirigir a otro grupo humano, entonces ahí hay que tener cuidado, ¿no? Porque más que ayudar, al final vas a andar más en su dolor, en su herida, ¿no? Y es una falta de responsabilidad, una falta de establecer esta contemplación no manipuladora en un marco ético universal, si tú quieres, ¿no? Pero que hay unos mínimos, ¿sabes? La pregunta sería ¿desde dónde, ¿no? Se hacen las cosas y para qué. Y eso lo tiene que responder cada uno, ¿no? Y cada cual encontrar en su corazón si el curso al que has ido eh, te nutre o no te nutre, Maite. Eso, tienes que tener tú la experiencia, ¿no? Porque nadie te puede sustituir en ese sentido, ¿no? Sí. Es que creo que también es la transmisión que hace o el maestro o quien dirige el curso. Ah, Hay una transmisión, ¿no? Hay algo que a ti te llega de su presencia, que ahí está pues la práctica o la transformación que ha tenido, ¿no? claro, es que la típica pregunta que me hace la gente cuando llega a iniciarse al Zen, ¿no? Sin hacer ni siquiera retiro, es, maestro, ¿cómo puedo llevar esta presencia a la vida cotidiana? Ujú, Entonces les tengo que decir, vamos a empezar otra vez. Meditar es ver sin manipular, mm, es escuchar sin querer oír, tocar sin querer asir. Entonces, claro, la mente condicionada entra en cortocircuito. Y ese cortocircuito es que le da la apertura a que venga la presencia. Y la presencia te envuelve, Maite. Entonces, una buena persona bien formada
a través de cualquier tradición, si entra en contacto con su corazón, con su honestidad, luego no es la persona la que transmite el conocimiento, sino la presencia, la que actúa a través de esa persona. Si alguien siente de verdad esta presencia, entonces está en un buen camino, aunque sea a nivel. Ok, ok. Ahora, estamos hablando del Zen, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre Zen y mindfulness? Vale, este es otro tema importante, ¿no? Para abordar. Eh, y tú y yo compartimos también el máster, ¿no? En De, mindfulness, de justamente. mindfulness de mi querido García Javier Campos. García Campayo, que le tengo mucho cariño y es un buen meditador, muy buen científico y una excelente persona, ¿no? Bueno, que además, Javier, quiero decir, tú me diste clases en la maestría. ya, ya, ya. Entonces, vamos a ver, mindfulness no tiene una traducción exacta a nivel castellano. Entonces, de entrada tenemos un problema, porque, como antes decíamos, tenemos que entender lo que estamos haciendo para practicarlo de manera adecuada. Esa es una dificultad que yo me encuentro, por ejemplo, cuando voy al máster de Javier, que imparto el módulo dirigido sobre todo a la esencia del mindfulness que está recogida en un libro budista que se llama el Satipatthana, ¿vale? O sea, el texto que recoge cuáles son los fundamentos imprescindibles para desarrollar la herramienta de la atención consciente, ¿vale? Entonces, la atención consciente no puedes decir eso es mindfulness, pero mucha gente lo traduce así, ¿no? Otros te dicen que lo amplifican un poco más y entran en el terreno de casi de lo metafísico, es una conciencia lúcida, brillante, infinita, todo eso podría ser mindfulness, ¿no? O yo, por ejemplo, claro, es que al final cada uno busca sus definiciones para poder explicar ese concepto eh, tan antiguo porque sati, ¿no? En sánscrito significa recuerdo, ¿no? Memoria. Y tú dices, pero bueno, mindfulness es el recuerdo. Digo, sí. ¿De quién? ¿De ti, no? Claro, será del ser, yo no sé cómo lo quieras llamar, ¿no? Entonces, es como acceder a tocar ese estado de presencia. Pero el estado de presencia no es un estado definitivo, sino un proceso. ¿Ves lo complejo del término mindfulness? Ujú. Entonces, eh, mindfulness se ha asociado al campo educativo, yo lo estoy implementando en algunos colegios, eh, al campo de la psicología, de lo terapéutico, eh, de lo meditativo, ¿no? El problema de todo esto, por eso hablaba de la New Age, es cuando de las grandes experiencias, ¿no? Las puedes llamar mindfulness, ¿no? Se accede a esto, se explica esto, con lo que yo me enfado con mis alumnos que les digo, joder, no me hagas un corta y pega, ¿no? De lo que se saca por internet. O sea, porque reduces muchísimo. En este caso, una tradición contemplativa muy antigua, como el budismo, ¿no? El Zen es budismo, ¿no? De 2600 años, se puede quedar todo muy reducido porque lo quieres descontextualizar del marco religioso, que me parece coherente, pero no se olviden de que mindfulness, bien atendido, debe velar, ¿no? Por el bienestar integral de las personas, ¿no? Y el Buda nunca habló del contentamiento, digo, cuidado, ¿eh? Habló de no poner atención al sufrimiento, ¿vale? El sufrimiento es el síntoma de la enfermedad. La enfermedad se llama apego y hay que ir a la causa. Entonces, en este sentido, el Zen es una tradición contemplativa muy antigua
que podríamos decir que es toda una didáctica de la conciencia que utiliza sus herramientas para llegar a ese estado de presencia. Y el mindfulness, tal y como se lo entiende en diferentes conceptos, podría ir en esa dirección. Pero es tema complejo, ¿no? Porque al final, ¿qué decimos? O sea, la presencia es un estado natural de la mente, del corazón, ¿no? Es una cualidad afectiva, cognitiva. Entonces, ¿cómo se llega a esa vivencia que es abierta, que es empática, que es universal? Pues a través del ejercicio consciente de la atención. Ujú. Y es un compendio enorme, ¿no? Entonces aquí cada tradición contemplativa religiosa usa sus propias herramientas y hay todo un histórico de este camino de conocimiento. Entonces, hay mindfulness y mindfulness, ¿no? Ujú. Digamos, hay gente, profesionales, ¿no? Educadores, no sé, facilitadores, psicólogos, que están realmente adheridos a la esencia de lo que estamos hablando y hablan a través de la presencia, y hay otros, ¿vale? Que juegan a dar títulos, a convertir a la gente en mindfulnera, como digo yo, por 8 horas, 8 créditos, y a ver, Maite, antes de saber dirigir a un grupo de personas que te están pidiendo, por favor, ayuda y orientación, no sé, trabájate, Claro, trabájate en el personal, ¿sabes? sí. Eh, es un poco lo que me sale comentarte de ahí, ¿no? Ok, bien. Ahora, me gustaría que nos compartieras más o un poquito más acerca de la presencia, que me encantó esto de que la presencia te envuelve y lo que está ahí en la transmisión de sabiduría es la presencia. Que, ¿cómo cultivar esta presencia Sí, o cómo yo empezar a notarla, ¿no? En la vida y en uno mismo y en otros. eh, a través de una práctica regular va emergiendo, ¿vale? Eh, hay una imagen que utilizo de manera pedagógica que me viene a compartir, ¿no? Es como si tú por la mañana, te despiertas por la mañana y antes de ir a trabajar te apetece hacer footing, ¿no? Ujú. Yo qué sé, a las 6 de la mañana que todavía no ha salido el sol. Y entonces tu casa está cerca de un bosque, ¿no? Y a ti te encanta ir a correr ahí en medio de los cedros, del olor de la mañana, y tú tienes tu tiempo. Y dices, bueno, pues voy a dar una vueltita en 20 minutos, ¿no? Y te echas a correr, ¿no? Y mientras estás corriendo, tú estás corriendo, ¿no? Está corriendo el temporizador, y cuando llegas de vuelta a tu casa, te paras, miras tu ropa, y dices, joder, que estoy empapada, pero que si no estaba lloviendo, simplemente era el ambiente, la neblina de la mañana, esas gotas del rocío de la noche, que te empapan y te calan sin darte cuenta. Ese sería el ejemplo de cómo te arropa la presencia. Te va viniendo, te va viniendo. Porque la mente empieza a estar, la mente condicionada, empieza a ser dejada a un lado, la apertura del corazón te va viniendo, el tono corporal lo va sintiendo, y a todo ese estado yo lo llamo el despertar de la presencia, Ok. ¿no? Entonces, Y si no se da, entonces hay que pedir cita previa con el maestro y dice, oiga, esto no funciona. ¿Qué es ujú, lo que está pasando? ¿No? Porque te va viniendo de manera natural, te vas a sentir mejor, ¿no? Entonces, es el regalito que te da la práctica, ¿no? Si la buscas, no la consigues. sí, Si sí, te estás quieta y confías, te viene. Es como la paradoja, ¿no? sí. Sí, Y, hay y, como es, ahí entonces. y es dinámica, Maite. Es un proceso. Habrá días que tú te sientes que estás más cerca de ese estado de presencia, y hay veces que estás ausente total y te han podido todos los demonios que compartimos, ¿no? Sí, claro. Entonces déjame ver si entiendo un poco. O sea, tú te refieres más bien, hay como una
presencia en la vida y que pues algo como misterioso, ¿no? Que está ahí. Y cuando, o sea, no es que alguien llegue y digas, es que su presencia, porque no es de la persona, sino es la presencia que como que se hace visible a través de alguien, algo Mm. así. Bueno, sí, sí, se nota. Además, hay gente que también lee el aura y, eh, vamos a ver, por ejemplo, yo me río mucho con los practicantes de un retiro de meditación porque al final les digo, bueno, y ahora vaya y sáquense una foto para el Instagram, ¿no? Para que vean el lifting y qué guapas y qué guapos estamos, porque hay presencia. Evidentemente está más luminoso, ¿no? Entonces es normal, la presencia es algo natural, algo con natural. O sea, el universo entero es presencia. La presencia es pulso, es vibración, es apertura y es receptividad. Todo eso es presencia, es un concepto muy bello. La presencia es invisible, no, no la ves, pero la puedes sentir. Ujú. Eh, la presencia es Pero yo luminosa, creo que atrae, o sea, como, ¿no? lo justo. Como te traiga demasiado y te pegue, te perdiste. Claro, sí, sí, sí. ¿Vale? Entonces, forma Pero, parte de ti. Es pero de como, ahí que uno busca cierto tipo de maestros porque te gusta eso, me explico, hay algo que ves ahí que te llama. ya, es una cuestión de Bueno, vibración, es una cuestión de vibración. Y, el amor es vibración también, el odio es vibración. Entonces, mira a ver dónde tú quieres poner la atención. sí. Tú puedes poner la atención hacia el restablecimiento de una vibración en presencia o no. Entonces, como el consejo sería, oye, cuando tú sientas que ya se rompe la vibra con alguien o con lo que sea y no se da esa magia, pero que no es magia, o sea, es ese candor, esa frescura de la presencia, replantéatelo porque algo no va bien, Mm, ¿no? Todos anhelamos encontrarnos en ese despertar de la presencia, todos, Maite. sí. Sería como el objetivo o la tarea, el cometido de las grandes vías contemplativas o de la meditación, o sea, reencontrarnos con la presencia. Esa sería la sabiduría del ser. Mm, ok, qué bonito. Muy bien, pues ya llevamos un montón de tiempo. Yo estoy muy contenta, pero me gustaría cerrar esta entrevista. ¿Tienes meditaciones en algún lugar online o algo para que la gente pueda encontrarte? Bueno, apenitas estoy empezando a abrirme a esta realidad virtual, ¿no? Eh, Vamos a ver, por ser sinceros, ¿no? Meditación online o a nivel virtual a mí me choca un montón, ¿no? Mm, Porque se me hace difícil, ¿no? Aunque, por ejemplo, con esta plataforma que yo no la conocía, igual es posible, ¿no? Yo aquí explicarlo de manera didáctica, lo que pasa es que el contacto es fundamental, ¿no? La presencia es fundamental, ¿no? mm, Entonces, lo que sí estoy ofertando, pero de hace muy poquito, son dos cursos, digamos, de un abordaje integral, ¿no? A eso es lo que hemos hablado antes, a través de Internet, ¿no? En mi página web, en dencomesa.com, hay un apartado que es de cursos y ahora mismo estoy echando a caminar uno que se llama Psicología del Despertar, mm, que está basado en un libro muy bonito de un autor que se llama John Walwood, precioso, pero muy bueno. Y hay otro curso que lo titulo Un mapa de la conciencia. Y ahí lo que he hecho es un acercamiento a los grandes textos de la tradición budista y con enseñanzas, con audios, con vídeos, en fin, es una plataforma de teleformación, pero da pie a que gente de Argentina, de México, de Australia, de Inglaterra pueda animarse, ¿no? A que luego, si lo sienten, vayan a un centro a meditar, ¿no? claro, sí, sí, sí. Sí, pues si a alguien le interesa puede buscarte y organizar llevarte a su lugar, a su región, ¿no? También. Eso también, eso también. Yo ahora mismo me estoy moviendo, bueno, especialmente por la península ibérica,
Ujú. Bueno, hay cursos, o sea, me llaman, por ejemplo, centros educativos para poder llevar el tema de la atención plena o mindfulness en el contexto escolar, porque aparte de meditación, de maestro de meditación, soy profesor de lengua castellana en un centro de secundaria. Entonces, hago, digamos, ese tipo de talleres para el profesorado, para el alumnado, y otros que son, digamos, más relacionados con la meditación o con máster, lo que sea, ¿no? Y a ver si damos un salto un día para el otro lado del océano Sí, que te y vengas a se México. organiza algo por allá, Oye, porque es posible, es hablarlo y ver la posibilidad de hacerlo y encantado, Mike. sí, y me gustaría como que nos dieras, por ejemplo, unos, a lo mejor 3 pasos para que alguien se siente a meditar, que termine de escuchar esto y diga, ok, voy a hacer estos 3 pasos, que sean, ¿no? Para empezar Vale, a contactar con... vale, pues el primero es encontrar un espacio agradable y adecuado, ¿no? Y sentarte en una postura estable. Primer paso, ¿no? El segundo, abrirte a la experiencia, en el sentido de que trates de no enjuiciar, ¿no? Ni malinterpretar, sino simplemente recibir lo que está aconteciendo. Y lo tercero es darte cuenta si ha sido tan real que produce un cambio en tu vida cotidiana. Mm, Porque si no, tenemos que revisar este proceso. ok. Porque debe producirse de manera natural esa emergencia de la presencia y un traslado a la vida cotidiana. O sea, ese sentirte mejor te va a acompañar. Aunque a veces uno esté mal, ¿no? Que hablamos antes, ¿no? Ujú. Hay un bienestar. Entonces, pueden ser 3 pasos a nivel orientativo, ¿no? Sentarte, sentirte, abrirte, integrarlo y observar si se traslada de manera coherente a la vida cotidiana. Ok, muy bien. Pues Denko Mesa, tu página es Denko con K, Mesa con S, ¿no? Eso es. Dencomesa.com, ahí lo pueden encontrar y también estás en Instagram, en Facebook, ¿estás también? Sí, también. En Facebook, sí, muy bien. Ahí, bueno, ahí me tienen. Así Sí, que, Maite, muchas gracias por el ratito. Ha sido muy chévere, como dicen por ahí, ¿eh? sí. Muy, sí, Bueno, aquí no sí. decimos chévere, aquí decimos Ah, padre, ¿no? muy padre, Oh, así decimos. muy padre, muy padre. Oye, pero Vale, gracias por esta entrevista, que allá es de noche en Tenerife, ¿no? Es, sí, es de noche. sí, sí. Muchas gracias. Y yo sentí tu presencia cuando empezamos la entrevista y empecé con la primera pregunta. Como me metiste en una sintonía muy bonita, como de más calma y de atención, de un tipo de atención más profunda y de conexión. Entonces, gracias por traer ese espacio aquí a la entrevista y a mí también. Pues a ti, Maite. Eso es lo bonito, ¿no? ¿Ves? Este es un acto meditativo, que también lo hablamos en la entrevista. Cuando se produce una verdadera fusión con el otro, y esto nos puede abrir a otro tipo de relaciones, esa calma, que no significa que no sea dinámica, ¿no? Es muy linda porque aquí se toca lo esencial, ¿no? Y yo me alegro mucho, de verdad, de la oportunidad de compartirlo contigo y con la gente que nos escuche. Y queda abierto, porque si en algún otro ratito quieres que le tiremos por otro lado, hablamos y lo preparamos también, ¿vale? Sí, claro, por supuesto. Y a mí me gustaría que quienes están viendo o escuchando esta entrevista, que en los comentarios pongan si hay temas que les gustaría que tocáramos y que exploráramos, por supuesto. También yo les recuerdo que en mi canal de YouTube tengo meditaciones, tengo una lista de reproducción con meditaciones que pueden servir. Hay desde 2 minutos hasta 25 minutos. Y, y bueno, pues eso. Muchas gracias.
Un Venga, gusto. chao. Espero que hayas disfrutado esta entrevista tanto como yo y que te haya servido y agregado valor y te haya dado otro nivel de presencia en tu vida. Si quieres contactar o ver los contenidos del maestro Denko Mesa, búscalo en su página de internet denkomesa.com, Denko con K, Mesa con S, o en su Facebook, Instagram y canal de YouTube, Denko Mesa. Y si estás escuchando el podcast y te gustó y te sirvió, te invito a que lo postees en tus historias de Instagram, me tagueas a mí, Maite Valverde de Loyola, y al maestro Denko Mesa, Denko con K, Mesa con S, y con mucho gusto yo también lo comparto y me encantará saber cómo ha sido para ti escuchar esta entrevista y qué ha pasado contigo. Gracias por escuchar, gracias por compartir y gracias por recomendar y por comentar.